Hola, bienvenidos a Medicina a tus oídos, un proyecto iniciado por mi persona, Daniel Gentile, un médico interno, y Karina Herrera, una comunicadora social. Recalcamos que esta grabación fue realizada el 27 de agosto del 2020 y la información discutida en el podcast está sujeta a cambios acorde a los descubrimientos científicos de más adelante. Es un poco ilógico iniciar un proyecto como este y no hablar del tema que pues está circulando el mundo, que es el COVID-19, que es esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces hay varias cosas que necesitamos hacer para discutir el COVID, porque está desde síntomas, cómo diagnosticar la inmunidad, si te vuelve a dar, si no te vuelve a dar, cuánto dura esta inmunidad. Está el tema de las vacunas, está el tema de los mitos y verdades. Entonces vamos a dividirlo en dos capítulos. Este capítulo se va a concentrar principalmente en una introducción a la enfermedad. Vamos a hacer una contextualización porque es importante que las personas se den cuenta de lo rápido que avanzó toda la pandemia. Vamos a hablar de los síntomas más comunes, vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico, para qué sirven los diferentes exámenes que mandamos los médicos. No vamos a discutir mucho el tratamiento, pero sí vamos a discutir descubrimientos importantes con respecto a los tratamientos que se han hecho durante la pandemia. Y vamos a discutir un poco lo que es inmunidad al final del episodio. Bueno, el SARS-CoV-2 es un virus de la familia del coronavirus. Este se originó en Wuhan, China, y la enfermedad como tal se denomina COVID-19. Esto traduce en español a enfermedad por coronavirus del 2019, por ser el año en que se descubrió. Como todos sabemos, este es un virus que afecta principalmente a los pulmones, produciendo una infección de estos, y afecta principalmente a las personas mayores, mientras que los niños tienden en su mayoría a tener síntomas leves o a ser asintomáticos. Pero pues es importante que repasemos un poco los sucesos de todo. Entonces, el primer caso de una neumonía viral reportado ocurrió el 1 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. El 12 de diciembre ya habían varias personas con esta misma enfermedad. Y el 30 de diciembre ya se estaba empezando a hablar de una nueva enfermedad. El 7 de enero se confirma que es un coronavirus y se toma una vigilancia de salud pública, ya que esta familia de virus ha generado epidemias anteriormente. Estas son la del SARS entre el 2002 y 2004 y la del MERS en el 2012. El 10 de enero China dio la secuencia del genoma del virus y esto fue algo sumamente importante porque con el genoma del virus se pudo desarrollar la prueba diagnóstica principal respecto a la enfermedad. Esta es la PCR. El 16 de enero se declaró una alerta epidémica y pasamos a que el 22 de enero ya había casos reportados en países vecinos de China, en Estados Unidos, y se confirmó la información que la transmisión es de persona a persona, por lo que el gobierno chino hace una cuarentena masiva. Entonces, terminando enero, realmente un número significativo de países y regiones como son Asia, Europa, Australia, Vietnam y Estados Unidos confirman sus primeros casos de COVID, por lo que la OMS declara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. El 11 de febrero se le da el nombre SARS-CoV-2 al virus y COVID-19 a la enfermedad. El 27 de febrero salió la primera guía de prevención, donde se mencionan el lavado de manos y el uso de máscaras solo para personas sintomáticas y personal de salud. Esta recomendación cambió más adelante en abril. Entonces, después de febrero pasamos a marzo. El 6 de marzo Colombia confirma su primer caso de COVID y el 7 de marzo ya había más de 100.000 casos alrededor mundial. Se publica una guía donde se habla de medidas a tomar respecto a cada país acorde al número de casos y contagios con recomendaciones de salud pública. Estas son el distanciamiento social, la etiqueta respiratoria, como por ejemplo toser en el codo y no toser al aire. El 11 de marzo se describió la infección del virus y su creciente contagio alrededor del mundo como una pandemia. Entonces vemos que el 11 de marzo fue donde oficialmente se consideró el COVID como una pandemia y esta afectaría a muchas más áreas, no solo al área de salud. Entonces, vemos que el 21 de marzo se confirmó la primera muerte de COVID-19 en Colombia, que fue un taxista de 58 años. Entonces, el virus había iniciado en diciembre
En enero ya estaban contagios en Estados Unidos, Europa y Asia. En febrero apenas teníamos información de cómo se transmitía el virus y en abril ya estaba en Colombia y pasamos a marzo. Lo que fue importante en marzo es que se observó un esfuerzo internacional y nacional gigante, en donde se pidió ayuda no solo a organizaciones públicas, sino también a organizaciones privadas. Se trató de concientizar a las personas de la pandemia. Vimos un movimiento cultural gigantesco, conciertos, aplausos, y en este punto los científicos estaban haciendo investigaciones respecto a cómo funcionaba el virus, por qué produce tantos síntomas, cuáles son las consecuencias para los casos graves que mejoraban y los casos asintomáticos, qué tratamientos eran efectivos. Los tratamientos inicialmente se basaron en estudios en cómo manejaron los chinos la pandemia. Sin embargo, en las publicaciones chinas había muchos errores, ya que las publicaciones no tenía un seguimiento adecuado de los pacientes. Los tratamientos y sus dosis eran diferentes en diferentes estudios y no estaba claro cuál servía y cuál no. Se estaban investigando antibióticos, antirretrovirales, corticoides, terapia con plasma y otras cosas en pacientes, pero solo bajo pruebas clínicas. No eran recomendaciones oficiales porque no había evidencia confiable de que fueran efectivas y o seguras, por lo que lo mejor era la prevención y soporte a pacientes graves. Sin embargo, el 31 de marzo había un gran número de productos no certificados y recomendaciones alternativas que decían que curaban el COVID, que mejoraban el COVID por medio de redes sociales, y esto empezó una preocupación mundial con respecto a la desinformación en la pandemia. A principios de abril ya había más de 1 millón de contagiados, 10 veces más de lo que se había registrado a principios de marzo. Las personas antes de los síntomas también eran contagiosas y las personas asintomáticas que no desarrollaban síntomas también eran contagiosas, por lo que el 6 de abril se dio la recomendación general del uso de máscaras en personas sanas también. Eso significa que todas las personas se recomendaba usar máscaras, ya que si una persona estaba infectada y no lo sabía, era un peligro para las demás personas. El 11 de abril sale un documento que menciona 3 vacunas candidatas en fases clínicas. Esto significa que ya se estaban comprobando con personas y 69 en fases preclínicas. Esto significa que estaban todavía viendo su efectividad en laboratorios y hacen un comunicado para que toda la comunidad científica trate de hacer una vacuna en tiempos récord. Por lo general las vacunas toman 4 o 5 años. Entonces, surgió un esfuerzo masivo para que los científicos trataran de sacar la vacuna del COVID-19 en alrededor de año y medio, menos de un año. Abril continúa incrementando el esfuerzo por la vacuna, apoyando diferentes ramas religiosas, políticas, aumentando los esfuerzos de solidaridad para los países más afectados y reflexionando sobre el impacto que ha tenido la pandemia en otras áreas, cómo solucionarlas y cómo aumentar la conciencia de las personas de la pandemia mediante conciertos, artistas y actos de solidaridad. El 15 de mayo la OMS sacó un comunicado que decía que algunos niños también se podían complicar. Entonces es importante que todas las personas se concienticen de que también las personas jóvenes y los niños pueden llegar a complicarse y necesitar una unidad de cuidados intensivos. Y es realmente el primer gran avance en cuanto a el tratamiento de pacientes graves surgió entre el 17 y 17 de junio, donde se hicieron 2 comunicaciones. La primera sería el descubrimiento que la mortalidad de los pacientes COVID-19 severo con dificultad respiratoria que requieran oxígeno o que estaban conectados a ventiladores disminuía con un corticoide económico a una dosis segura, y este sería la dexametasona, que aproximadamente salvaría una vida de cada 8 pacientes que se le administraba. Sin embargo, esto solo funciona en pacientes que tienen dificultad respiratoria con necesidad de oxígeno. En pacientes en UCI sin dificultad respiratoria no tenían mejoría y no se recomienda mucho menos su uso de rutinario en casos leves, ya que no se sabe el impacto que tendría con respecto a la enfermedad. No se sabe si la enfermedad podría empeorar si no necesitan el medicamento o no ayudaría. El segundo gran avance sería que el medicamento más investigado y utilizado en el momento como tratamiento del COVID-19, que sería la hidroxicloroquina, no tenía ningún beneficio en comparación a los cuidados normales que se le daba a los pacientes. Y la hidroxicloroquina tiene efectos adversos severos.
Entonces, considerando los potenciales efectos adversos de este medicamento, se recomendó oficialmente por la OMS detener toda la investigación respecto a este medicamento para el tratamiento del COVID-19. Así la pandemia continuó durante junio, siendo la mayor preocupación la desinformación de las personas, desde una antiagregación plaquetaria profiláctica para prevenir el COVID severo que se estaba viendo en las redes, hasta muchas otras suposiciones de personas que pueden generar un daño o que buscan sacar dinero a las personas. Al principio de julio hubo una reunión de más de 1.000 investigadores y científicos que tomaron la decisión de ampliar mucho más las opciones de tratamiento, compararlas para ver cuáles eran más efectivas y seguras, evaluando de manera más intensa los antirretrovirales, los agentes antitrombóticos, los inmunomoduladores, entre otras opciones de tratamiento. Y asimismo, el 4 de julio salió otro comunicado importante que se descontinuaría la investigación no solo de la hidroxicloroquina, sino también de medicamentos antirretrovirales. Estos medicamentos, como el ritonavir, lopinavir, son muy buenos medicamentos y son medicamentos esenciales para pacientes con VIH. Habían mostrado alguna efectividad en la epidemia del SARS del 2002 y 2003. Sin embargo, en la COVID-19, en las investigaciones que se habían hecho, no había tenido ningún impacto. Muchos países estaban reportando niveles críticos de eficiencia de estos medicamentos que son esenciales para otras enfermedades como lo son el VIH. Y esa es una recapitulación para que vean lo rápido que fue avanzando. En los últimos meses, los médicos han optimizado mucho más las recomendaciones y los tratamientos para poder salvar vidas de la manera más segura y confiable posible. Sin embargo, todavía estamos en medio de una pandemia y todavía los esfuerzos de científicos y médicos son gigantes. Y con eso pasamos a un tema muy importante que son los síntomas del COVID. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID? Realmente los síntomas más comunes del COVID son muy generales: fiebre, tos y cansancio. Esto lo puede dar también una gripe normal, esto lo puede dar otras enfermedades. Los primeros síntomas pueden incluir algo como pérdida del gusto o pérdida del olfato. Otros síntomas también que se describen en las personas son dificultad para respirar, dolores musculares, escalofrío, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza, dolor de pecho. También hay algunos síntomas un poco más generales, como son erupciones en la piel, náusea, vómito y diarrea. No hay una diferencia significativa entre los síntomas de los niños y los adultos, siendo que en los niños, por lo general, tiende a ser más leve. Pero, ¿qué es lo más importante? Una de las cosas más importantes es saber qué grupo está en riesgo para complicarse y tener un COVID grave o un COVID crítico. ¿Cuáles son los grupos que están en riesgo? Personas mayores, personas con enfermedades cardíacas, con insuficiencia cardíaca, con infartos previos, con cáncer, con diabetes, con EPOC, con obesidad, con falla renal, con asma, con problemas en el hígado, con problemas en el sistema inmune, pacientes con VIH, por ejemplo, y con presión arterial alta. Entonces, son muchas comorbilidades que consideran los médicos para tener más vigilancia con ese tipo de pacientes. Después de los síntomas que vienen, entonces, ¿cómo los médicos clasifican realmente cuándo el COVID es leve, cuándo el COVID es grave, cuándo el COVID es crítico? ¿Qué se hace en cada caso? Entonces, hablemos un poco de la clasificación del COVID. Entonces, el COVID lo clasificamos de 3 formas: COVID leve, COVID severo y COVID crítico. El COVID leve, tenemos un COVID sin neumonía, donde no se ven afectados los pulmones o donde la neumonía que se presenta son leves. Por lo general, son pacientes que no tienen factores de riesgo, son pacientes que tienen síntomas muy leves, que tienen cierta molestia. Sin embargo, son pacientes que se pueden manejar en la casa y que no necesitan ocupar una cama en un hospital y mucho menos en una unidad de cuidados intensivos. Son pacientes que están estables, tienen buena respiración, tienen buena frecuencia cardíaca, están de buen color, el oxígeno en la sangre está en unos valores normales. Son pacientes que se mandan a la casa con un aislamiento domiciliario supervisado, con un reintegro social después de que se cumplan cierto número de días con ausencia de síntomas. Entonces, ¿qué determinamos como COVID severo?
COVID severo determinamos una persona que tenga dificultad para respirar, que esté respirando muy rápido, que tenga un oxígeno en la sangre disminuido, pacientes mayores de 60 años o con morbilidades como ya las mencionadas previamente y que tengan síntomas. Estos pacientes se manejan en hospitalización. Estos pacientes se quedan en un hospital porque pueden complicarse y pueden requerir un cuidado mayor, por lo que se mantienen en vigilancia durante el hospital con un manejo de varias especialistas. Y por último tenemos el COVID crítico. ¿Qué vemos con un paciente con COVID crítico? Son pacientes muy inestables. Son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, que tienen un choque séptico o que tienen una disfunción de falla de diferentes órganos. Por ejemplo, les fallan los riñones, les falla el hígado, les empieza a fallar el corazón. Personas que necesitan un ventilador porque si no, no pueden respirar. Estos pacientes necesitan un manejo en UCI y un manejo interdisciplinario de varios especialistas que deciden el mejor tratamiento para ese paciente. Ya que entienden un poco de los síntomas del COVID, de la clasificación y de cómo ha avanzado la pandemia, hablemos un poco de las pruebas diagnósticas y de cómo funcionan, para posteriormente hablar de la inmunidad. Entonces, ¿cómo funcionan y qué significan para los médicos cada prueba diagnóstica? Entonces, se pueden realizar diferentes pruebas diagnósticas, pero dentro de las más comunes y más prevalentes tenemos la RT-PCR, los anticuerpos como la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G y la famosa prueba rápida o prueba de sangre. Si queremos enredarnos con términos médicos, esta prueba rápida se llama prueba de flujo lateral inmunocromatográfico. Entonces, empezamos por la PCR. La PCR son siglas en inglés que traducen a reacción en cadena de polimerasa por medio de transcriptasa reversa. En resumidas cuentas, estas detectan el material genético del virus de una muestra de hisopado con un copito en la nariz donde se detecta el material genético del virus y esta es la prueba más sensible, más específica y es la prueba más constante durante el transcurso de la enfermedad, por lo que es la prueba por excelencia diagnóstica para el COVID-19. Después tenemos la prueba del antígeno. El antígeno es parecido a la PCR. La muestra se toma de la misma manera y detecta una parte del virus. A pesar de que no es tan sensible, por lo que no es la prueba de elección para el diagnóstico, es una prueba mucho más rápida, donde aproximadamente en 15 minutos ya puedes tener el resultado con una sensibilidad y una especificidad bastante confiable. Y después pasamos a los anticuerpos. Es importante recalcar qué son los anticuerpos. Los anticuerpos es la respuesta natural del cuerpo ante una infección. Entonces, cuando los médicos mandamos anticuerpos, mandamos dos anticuerpos, inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es el anticuerpo que el cuerpo produce al principio de la enfermedad. Esta inmunoglobulina desaparece cuando el virus está desapareciendo y queda en el cuerpo la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la que da la inmunidad a la persona por excelencia. Inmunidad se refiere a que la persona es inmune a una reinfección. Esta inmunidad depende del virus y depende de la respuesta del cuerpo. Puede variar de persona a persona, pero vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Entonces, ¿para qué los médicos mandan estos anticuerpos? Porque los anticuerpos, como uno se produce cuando el virus está activo y otro queda cuando ya la enfermedad pasó, nos da al médico información en qué etapa de la enfermedad está el paciente. Es importante recalcar que estos anticuerpos no son pruebas diagnósticas, ya que por lo general se empiezan a producir días después de que la persona ha estado infectada. Entonces pasa bastante tiempo donde la persona no sabe si está infectada o no y estos anticuerpos pueden salir negativos. Es importante de que depende de la respuesta que tenga el cuerpo a la infección del COVID-19, depende el número y la calidad de estos anticuerpos que va a producir. Entre más intensa sea la respuesta del cuerpo, más síntomas tenga. Esto significa que por lo general produce anticuerpos que no solo duran más tiempo,
sino que se detectan mejor en la prueba. Y por último, pasamos a la famosa prueba rápida, que es la prueba del dedo, que es con una gota de sangre muy parecida a la prueba de azúcar que usamos los médicos. Esta prueba detecta anticuerpos en la sangre. Sin embargo, si no detecta un número mínimo, sale negativo. Entonces, a pesar de que es una prueba muy económica, muy rápida y muy sencilla, es una prueba que tiene muy poca sensibilidad y especificidad, por lo que por lo general el personal de salud prefiere otro tipo de pruebas. Entonces, pasemos un poco a inmunidad. Entonces, ¿qué es esto de inmunidad? ¿Por qué hay tanto ruido en internet de que hay nuevos casos de reinfección, de personas que les dio antes, le puede dar, si a mí ya me dio COVID, me puede volver a repetir? Realmente en estos momentos tenemos muy poca información respecto a eso. Sabemos que la respuesta de anticuerpos y la inmunidad varía de persona a persona. Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas personas tienen anticuerpos solo después de 3 semanas de estar infectados y estos ya desaparecen. Y en otras personas estos duran 3 o 4 meses. Sin embargo, lo que no desaparece es las células que produce estos anticuerpos y esta no tenemos forma de saber cuánto pueden durar en el cuerpo. Entonces, sí hay casos reportados de reinfección, sin embargo, no sabemos si esto va a ser un patrón. No sabemos en los casos donde hay nuevos casos reportados si la primera vez les dio suave y la segunda les dio más fuerte, o la primera vez les dio fuerte y la segunda les dio más suave. Entonces realmente no tenemos mucha información de eso y es difícil dar información confiable respecto a este tema. Entonces, a medida que salga información de este tema, vamos a estar pendientes de qué dice la OMS y el Ministerio de Salud colombiano. Alejándonos un poco del tema de inmunidad, veamos el tema de transmisión. ¿Cómo se transmite el virus? Si salgo a un parque, estoy en peligro. ¿Cómo tengo que salir al parque? ¿Cómo es la mejor forma de prevenir este virus? ¿Se esparce por el aire o se esparce por superficies? ¿Se esparce por el agua? Bueno, para empezar, la transmisión puede ser directa o indirecta. Directa si estás cercano a una persona contagiada y cuando la persona contagiada está hablando, la saliva genera unas microgotas respiratorias. Estas microgotas principalmente salen cuando la persona habla, estornuda o tose. Si otra persona está cerca a más o menos 1 metro de distancia, este puede quedar infectado. Esto es porque las microgotas respiratorias son relativamente pesadas y caen. Por lo general, no quedan en el aire. Cuando estas llegan a mucosas, sea áreas donde no tenemos piel como ojos, nariz, boca, la persona puede infectarse. Sin embargo, estas gotas cuando caen en una superficie se quedan ahí. Esta superficie contagiada se denomina como fomita. Entonces, estas superficies contaminadas, otra persona puede apoyarse y después se lleva el virus con la mano hacia estas mucosas. Se rasca los ojos, se rasca la nariz, se pasa la mano por la cara. Estas son las principales vías de transmisión del virus. Entonces, sabemos que una superficie contaminada se denomina fomita, pero ¿cuánto dura el virus en una superficie? ¿Empeora, dura menos con el calor o con el frío? Realmente el virus dura menos con el calor en una superficie, pero esto no es motivo para confiarse. Lo que más ha tenido impacto en cuánto dura el virus en un lugar es el material de la superficie. Tenemos que, por ejemplo, metales y vidrios, el virus se ha encontrado ahí por más de 3 o 4 días. Sin embargo, en materiales como cartón, el virus dura aproximadamente 4 o 6 horas. Entonces depende mucho del material del que estemos. Sin embargo, siempre es importante lavarse las manos. Y pasamos a la transmisión por el aire. ¿Se transmite o no? Depende. La transmisión por aerosol se define como la presencia de virus en el aire y este tiene que ser en suficiente cantidad para ser potencialmente infeccioso. Esto sí se ha observado y sí se ha descrito en procedimientos médicos, en donde vemos que una persona contagia a otra por medio de transmisión por aerosol. Sin embargo, en otras circunstancias esto no se ha demostrado. Por ejemplo, no se ha descrito que pase fuera de un contexto médico. Sin embargo, no significa que no sea posible. Por eso las recomendaciones generales son no estar en un lugar donde haya muchas personas
que puedan estar contagiadas y no estar en un lugar que no tenga ventilación, ya que esto promueve la formación de estos aerosoles contaminantes. Es de mucha importancia recalcar que la mejor forma para combatir el virus es prevenirlo. Se previene principalmente lavándose las manos, evitar llevarse las manos a la cara y usar el tapabocas correctamente. Esto significa que el tapabocas no se toca la parte de afuera con las manos, no se guarda en el bolsillo y se vuelve a poner, y no se pone el tapabocas en la barbilla. Estos solo son una de las recomendaciones principales que dan los médicos y es de las cosas que más se ha recalcado durante toda la pandemia. Espérennos para el próximo capítulo donde vamos a estar discutiendo mitos y verdades del tratamiento, las vacunas, ¿será que la vacuna de Rusia sí sirve? ¿Será que no? ¿Qué pasó con la vacuna del Oxford? ¿Y qué va a pasar cuando salga la vacuna? Entonces, síganos en nuestras redes sociales para más información. En Instagram y en YouTube, en ambos aparecemos como Medicina a tus oídos. Y para más información respecto a los temas y las referencias que discutimos, entren a medicinatusoidos.wordpress.com. Con eso me despido.